Muy buenas, mis amigos de la vida. Una vez más con psicoanálisis y respuesta necesaria en la segunda parte del tema de las perversiones. Soy perverso, soy neurótico, soy sano. Aprendiendo día a día sobre la cuestión del psicoanálisis. Habíamos dejado esto en una especie de testimonio donde un paciente recordaba que al ver cierta vez, siendo adolescente, una muchacha con las piernas desnudas, sintió la orden de recordar esto. Tienes que recordar toda la vida que también las muchachas tienen piernas. Más adelante el paciente creó un interés fetichista por los pies. En la época de este incidente, el paciente, a causa del temor a la castración, ansiaba inconscientemente tener una experiencia que le permitiera abrigar la creencia de que las muchachas tienen pene. Vale la pena decir que la perversión no surgió porque accidentalmente el muchacho se sintió excitado sexualmente a la vista de las piernas femeninas, sino que se sintió excitado porque la vista de las piernas femeninas apaciguó su temor a la castración, que de otra manera hubiera perturbado su excitación sexual. Bien, estos son testimonios de las personas de análisis. Entre las experiencias fijadoras, esto es muy importante, la fijación, que sirve de base a las perversiones, hay una que se destaca particularmente, que son las experiencias de satisfacción sexual, que al mismo tiempo han dado lugar a un sentimiento de seguridad mediante la negación o la contradicción de algún temor. Cada vez que siente perturbada su sexualidad genital por el temor a la castración, el perverso regresa a aquel componente de su sexualidad infantil que alguna vez en su infancia le proporcionó un sentimiento de seguridad o al menos de aseguramiento contra el temor, y cuya gratificación fue sentida con especial intensidad a causa de esa negación o reaseguramiento. Para decirlo de una manera esquemática, el perverso es una persona, amigos de la vida, cuyo placer sexual está bloqueado por la idea de la castración. Mediante la perversión trata de probar la inexistencia de la castración y en la medida en que llega a creer en esta prueba, vuelven a ser posibles nuevamente el placer sexual y el orgasmo. Esto es un tic importante. La hipertrofia del instinto parcial infantil reasegurador sirve al mismo tiempo para la represión del complejo de Edipo y de otros remanentes rechazados en la sexualidad infantil. Esto se consigue mediante una represión parcial de la sexualidad infantil al mismo tiempo que otras partes de la misma son exageradas. Al ocuparnos del mecanismo de defensa de la negación, quedó aclarada la psicología de los recuerdos encubridores. Esto es bien básico, interesante y fascinante en el psicoanálisis. La persona que trata de reprimir un recuerdo busca escenas sustitutivas conectadas asociativamente con dicho recuerdo para ofrecerlas a la memoria. Este fenómeno hay un paralelo en la formación de síntomas en la perversión, mientras que en situaciones diferentes todo lo que tenga relación con lo reprimido cae también bajo la represión en las perversiones, lo mismo que en el caso de los recuerdos encubridores. El trabajo de represión se haya aparentemente facilitado por el procedimiento de subrayar conscientemente algo asociativamente relacionado con lo reprimido. El hecho de que determinados impulsos habitualmente prohibidos sigan siendo conscientes garantiza la represión del complejo de Edipo y a la vez el de castración. Algunas personas creen que los perversos disfrutan de algún género de placer sexual más intenso que el de la gente normal. Esto no es cierto, amigos de la vida.
Su descarga llega a hacerse posible solo a través de obstáculos y deformaciones, y por ello es forzosamente incompleta. Son, como dice Freud, pobres diablos que tienen que pagar un alto precio por su limitado placer. La opinión opuesta raya probablemente en el hecho de que los perversos, aun cuando sienten menos placer que la gente normal, disfrutan en cierto sentido de más placer que los neuróticos, cuyas reprimidas ansias sexuales infantiles no encuentran gratificación. Los neuróticos pueden envidiar a los perversos el que estos expresen abiertamente anhelos perversos que sin embargo ellos han reprimido. El siguiente examen de las circunstancias que prevalecen en determinadas perversiones específicas servirá para poner a prueba esta teoría. Ahora vamos a ir hablando de ciertas perversiones, todas conocidas por ustedes. Vamos a empezar por el voyeurismo. Bien, en el inconsciente de los voyeurs se hallan las mismas tendencias que en los exhibicionistas. Es decir, está el que quiere que lo miren, el exhibicionista, y tenemos el voyeur que está constantemente detrás de lo que es la contemplación. Las experiencias infantiles a las cuales quedan fijados los voyeurs, es la palabra francesa, los miradores, en algunos países algo tan grosero como los mirahuecos, a veces son escenas que procuraron reaseguramiento. Así, por ejemplo, escenas tales como el incidente del fetichista del pie en el caso de Freud. Sucede con mayor frecuencia que los voyeurs quedan fijados a experiencias que provocaron su angustia de castración, ya se trate de escenas primarias o de la contemplación de genitales adultos. El paciente intenta negar el fundamento de este miedo, repitiendo con algunas alteraciones las escenas temidas. Este tipo de voyeurismo se basa en una ansia de recuerdos encubridores, es decir, de experiencias bastante semejantes a la original como para sustituirla, pero difiriendo en el punto esencial para poder de este modo procurar un reaseguramiento en el sentido de que no hay peligro. Esta tendencia puede estar condensada con una tendencia a repetir una escena traumática con el propósito de lograr un tardío control. Donde con más claridad se ve este significado inconsciente de la escoptofilia es en aquellos casos en que la gratificación es obtenida únicamente si la escena sexual de la que el paciente quiere ser testigo reúne ciertos requisitos muy definidos. Estos requisitos representan en tal caso o bien la repetición de detalles que caracterizaron la importante experiencia infantil o la negación de estos mismos detalles o de su carácter peligroso. Abraham, importante investigador, relató el caso de un perverso que solo podía obtener gratificación a condición de que un hombre y una mujer realizaran un coito en una habitación contigua. El paciente comenzaba a llorar y entonces la mujer tenía que abandonar a su compañero y correr apresuradamente hacia el paciente. Esto representaba probablemente el deseo que quedó insatisfecho cuando, siendo niño, realmente presenció la escena primaria. Ya hemos hablado mucho aquí de la escena primaria. Sabina Spivey describió una perversión de acechar con la cual el paciente trataba de superar una temprana represión de la erogeneidad genital y manual provocada por un intenso temor a la castración.
El hecho de que no existe un espectáculo capaz de procurar realmente el reaseguramiento que los pacientes anhelan tiene varias consecuencias para la estructura de los voyeurs. O bien crean una actitud de insaciabilidad, tienen que mirar una y otra vez y ver más y más con creciente intensidad, o desplazan su interés, ya sea de los genitales, a las actividades preliminares del coito o a la pregenitalidad, o en general hacia escenas que pueden servir mejor como reaseguramiento que la contemplación de verdades escenas genitales. Para esto muchas veces se usan todos estos pacientes la constante fijación a la pornografía. A causa de la insaciabilidad, el deseo de mirar puede adquirir una significación sádica cada vez mayor. En el caso tenemos del voyeurismo femenino, donde la idea de que otras niñas tienen pene no podría servir de reaseguramiento contra el complejo de castración, el espiar puede ser desde el comienzo sustituto de una conducta sádica. Yo no lo hice, bien, yo solo observé al otro que lo hacía. Es una excusa que los chicos dan con mucha frecuencia. De la misma manera, los voyeurs desplazan su interés por destruir hacia el de mirar. Aquí en este caso destruir quiere decir castrar. A objeto de evitar los sentimientos de responsabilidad y de culpa. Esa culpa tan neurótica y tan popular. Fracasan por lo general y el mirar adquiere el significado inconsciente del impulso original. La curiosidad en las mujeres se halla a veces inspirada más o menos abiertamente en el propósito de presenciar catástrofes, accidentes, escenas de guerra, operaciones, escenas de hospital y otras semejantes. Tal curiosidad representa tendencias sádicas, activas de castración, derivadas de la acción a la observación. El anhelo de reemplazar la acción por la contemplación hace que las personas que se hallan en conflicto acerca de si han de seguir o no determinado impulso tengan el ansia de que algún otro realice el acto en cuestión. El alivio de responsabilidad logrado de este modo explica la eficacia del ejemplo seductor. Bien, como complemento de lo expuesto sobre exhibicionismo y voyeurismo, será necesario que mencionemos una forma específica de sadismo que se relaciona con estas perversiones y que puede servir más tarde como punto de partida para el examen del sadismo. Vamos a tratar aquí el sadismo y el masoquismo. Vamos a tratar ampliamente. Por razones obvias, esta perversión, que se la ha llamado cortar trenza, se ha convertido hoy en día en una rareza ya. En ella se combina el ataque de carácter sádico con una preferencia fetichista por el cabello, y se debe principalmente al mismo mecanismo de reaseguramiento operante en el exhibicionismo: la identificación con el agresor. Su significado es el siguiente: si yo corto las trenzas de otras personas, las mías no serán cortadas. Yo soy el cortador, no aquel a quien le cortan. Sin embargo, la castración simbólica aparece aquí bajo un disfraz asombrosamente tenue. Arnick, en el análisis de un cortador de trenzas, pudo demostrar que en el inconsciente del paciente la idea yo soy el castrador y no el castrado estaba condensada con esta otra: estoy realizando una castración solamente simbólica, no real. En la fantasía de este paciente desempeñaba el papel más destacado de la idea de que el cabello de las niñas atacadas volvería a crecer.
Mediante el análisis fueron hallados también otros detalles que servían para repudiar la idea de castración. Amigos de la vida, el placer de reaseguramiento que se encierra en el hecho de que un juego que represente una castración simbólica no sea una castración real y significativa, se evidencia en el deleite que los varones muestran al tironear el cabello a las niñas, cosa que representa fuera de toda duda una forma atenuada de esta práctica de cortar trenzas. Una preferencia por mujeres tullidas o cualquier otra manera visible de hacer hincapié en la castración del paternel sexual se revela en el análisis como una combinación de ambas formas de reaseguramiento contra la angustia de castración. Yo soy el castrador, no el castrado. Y la castración de ella es simbólica, no real. Las perversiones de esta índole están íntimamente relacionadas con actitudes contrafóbicas en el carácter del individuo. Bien, vamos a tratar próximamente en el próximo la coprofilia. Bien, que va a ser bien interesante, que es un tema que trae muchas interrogantes. Amigos de la vida, seguimos aquí en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Hemos tenido ahora la sección muy interesante del horóscopo psicológico, pero nuestra real finalidad es cada día tener una base mayor de la psicología psicoanalítica, una psicología que, lejos de tratar que el individuo simplemente funcione, trata de que el individuo comprenda qué es lo que lo hizo no funcionar y que pueda realmente tener una vida plena de su potencial, que su yo pueda crecer y que su yo pueda crecer de una manera sana. Muchas veces nosotros tratamos cuestiones también, además del horóscopo psicológico, de asuntos sociales. En estos momentos estamos, después del coronavirus, se han despertado muchas nuevas situaciones que tienen al mundo en una expectativa verdaderamente peligrosa. Y vamos a tener que irlas tocando también. Aquí estamos unidos por la salud, unidos por la educación, por la verdadera enseñanza y unidos por alcanzar la mayor madurez para tener sociedades fuertes, sociedades donde no tengamos que estar fabricando tantas armas porque nos están faltando las almas humanas. Los quiero, amigos de la vida. Nos vemos y seguimos con las perversiones. Muchas gracias.